Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión déjenme ayudarles con respecto a cómo se trata el prurito generalizado. Ese prurito o esa comezón que afecta una mayor superficie corporal a diferencia del localizado que se encuentra delimitado por una área de nuestro organismo. En este caso les hablaré del prurito generalizado que afecta pues una gran extensión de la superficie corporal, causando muchas molestias y dificultad para realizar las actividades que una persona desea hacer sin ninguna dificultad. Con respecto a las causas del prurito generalizado, que afecta casi todo el cuerpo, podrían haber muchas, entre ellas aquellas enfermedades que afecten la piel, que afecten el hígado, que afecten el riñón. Algunas neoplasias también pueden causar este tipo de prurito, enfermedades reumatológicas, enfermedades sistémicas y algún efecto secundario hacia algún medicamento. También en algunas infecciones puede haber prurito generalizado, pero aunque ustedes lo duden, también podría haber un tipo de prurito generalizado, el cual pues no se puede determinar cuál sería la etiología del mismo. Este síntoma puede afectar la calidad de vida, pudiendo causar lesiones en la piel, además alteraciones del sueño y malestar psicológico. De forma similar al prurito localizado, hay que atacar la causa subyacente, los factores agravantes del prurito y utilizar medicamentos para el tratamiento del mismo. Como les mencioné, son tres pilares los más importantes para tratar lo que sería el prurito generalizado. Entre ellos tenemos identificar y tratar la causa subyacente que está originando este prurito generalizado. Segundo, eliminar los factores agravantes, aquellas circunstancias que harán que la comezón o el prurito sea pues más intenso. Y por último, utilizar tratamiento para disminuir la gravedad de este síntoma en una persona. La piel seca puede ser un agravante del prurito generalizado. Por tal motivo, les recomiendo pues que traten de mantener su piel hidratada, utilizando pues sustancias suaves que no lastimen la piel durante el baño diario. Además, también será muy importante el uso de humectante. Otro factor exacerbante sería el calor. Cuando hay mucho calor, pues exacerbaría pues el síntoma del prurito. Por tal motivo les aconsejo pues que usen ropa ligera. Además pues que cuando se hagan su baño pues utilicen agua tibia y no agua caliente. Y además mantenerse o procurar estar en ambientes ventilados o con aire acondicionado. Evitar las circunstancias que hagan que la piel pueda presentar irritación, como por ejemplo utilizar ropa de lana o también pues utilizar algunos irritantes de la piel de forma directa, como por ejemplo los detergentes. El estrés también pues va a exacerbar el prurito crónico. Por tal motivo se aconseja tener apoyo psicológico para afrontar esta enfermedad, ya que se ha visto que la disminución del estrés y de la ansiedad pues también mejora lo que sería el prurito generalizado. Rascarse también podría agravar el síntoma del prurito, y esto se convertiría pues en un ciclo de comezón, prurito y rascado. Por tal motivo, una de las formas de aliviar el prurito pues sería usar algunas compresas coloidales, quizás con algún medicamento en las mismas, para poder aliviar el prurito y no llegar pues a lastimarse la piel al rascarse. Con respecto al tratamiento del prurito generalizado, se va a aconsejar el uso de tratamiento sistémico, es decir, vía oral, y también pues se podría utilizar el uso de la fototerapia. El inicio del tratamiento va a consistir en la combinación de dos cosas: el uso de tratamiento tópico con cremas, lociones o geles, y el uso pues de un antihistamínico sedante, el cual se podría utilizar durante las noches. Además, también como otra opción está la fototerapia, la cual pues sirve cuando este prurito está generado por causas dermatológicas. En tal motivo se ha evidenciado que los rayos ultravioleta pues ayudan a aliviar el prurito. En situaciones donde el prurito es muy difícil de tratar con el manejo inicial, como les mencioné, también se usan antidepresivos y anticonvulsivantes. Uno de los medicamentos que les voy a hablar es acerca de los antihistamínicos, los de tipo H1, los cuales pues estos se van a caracterizar por su mayor disponibilidad, relativa seguridad y asequibilidad, lo cual pues permite utilizarlos. Estos se van a utilizar porque se sospecha siempre que el prurito en general tenga que ver con una reacción relacionada a la producción de histamina,
pero no siempre, como ya les había mencionado al principio, se va a deber a esto. Así que sobre todo este medicamento o este grupo de medicamentos nos ayudarán cuando tenga que ver pues la histamina como un causante de este prurito, como por ejemplo en las urticarias o en algunas alergias en específico mediados por unas células de nombre mastocitos. Se informa que este efecto sedante también pues hace que la persona sienta una menor sensación con respecto a la comezón o el prurito. Por tal motivo se suelen utilizar sobre todo en personas que tengan mucho prurito de predominio en las noches, es decir, de presentación nocturna. Como algunos ejemplos de ellos vamos a tener la hidroxicina y la difenhidramina. Estos medicamentos actúan bloqueando los receptores de los nervios. De esta forma no se lleva esa sensación y por tal motivo se percibe una menor comezón, y aparte también porque estos mediadores van a impedir pues la liberación de histamina en el torrente sanguíneo. Estos dos medicamentos que les mencioné vienen en presentaciones de 25 miligramos o de 50 y se sugiere utilizarlos en las noches debido a la sedación o sueño que causan, y no sería pues muy beneficioso tener sueño o estar pues con mucha sedación durante las mañanas cuando una persona tiene que realizar sus actividades diarias. Hay que tener mucho cuidado al utilizar estos medicamentos porque también tienen algunos efectos secundarios, como por ejemplo producir la boca seca, o también pues si se toman dosis muy altas podría causar depresión respiratoria. También se utilizan pues medicamentos antidepresivos para tratar el prurito. Entre ellos tendríamos por ejemplo la mirtazapina, también los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la sertralina y los antidepresivos tricíclicos como la doxepina, los cuales pues han mostrado causar un efecto beneficioso en el tratamiento del prurito generalizado. Se menciona que el efecto de estos medicamentos sería a nivel de lo que sería la concentración de serotonina y de histamina en la sangre. Por ejemplo, la mirtazapina se puede utilizar a dosis de 7.5 miligramos por día a 15 miligramos por día, la cual pues se debería tomar durante las noches, y entre sus efectos secundarios pues podría causar el aumento de peso. La sertralina se podría utilizar de 75 a 100 miligramos por día, y se ha evidenciado que este medicamento es muy útil cuando la causa del prurito tenga que ver pues con patología de las vías biliares, como una colestasis. Otros medicamentos que se podrían utilizar para el manejo del prurito generalizado son los anticonvulsivantes, como por ejemplo la pregabalina y la gabapentina. Estos medicamentos son muy efectivos con respecto al tratamiento del prurito causado por enfermedad de los nervios, es decir, por neuropatías. Por ejemplo, el atrapamiento de los nervios, como por ejemplo el que se podría dar a nivel del plexo brachioradial, y la notalgia parestésica. La gabapentina viene en presentaciones de 100 a 3600 miligramos. En ese rango se podría escoger la dosis que va a utilizar el paciente. En ese caso, luego de utilizar o escoger la dosis, esta se tiene que dividir en 3, que serán las 3 tomas que tomará el paciente al día. Y con respecto a lo que sería la pregabalina, esta viene en dosis de 150 a 300 miligramos, las cual pues al escoger la dosis que se va a dar tendríamos que dividirla en 3 tomas también. Este medicamento causa como efecto secundario somnolencia y aumento de peso, y en caso de que el paciente sufra de insuficiencia renal pues tendría que modificarse las dosis a las dosis más bajas posibles para usar este tratamiento. Y por último pues hablarles acerca de la fototerapia, la cual pues utilizará pues los rayos ultravioleta para tratar el prurito generalizado. Generalmente se utiliza en enfermedades de la piel como la psoriasis, pero también hay algunas enfermedades que no son cutáneas y la fototerapia también puede ayudar, como por ejemplo el prurigo nodular, la uremia, la policitemia vera, escoriaciones psicógenas y la notalgia parestésica. La ventaja de este medicamento recae en aquellas personas que no pueden tomar más medicamentos de lo que ya están recibiendo, como por ejemplo en algunos ancianos, y de esta forma al quitar el tratamiento sistémico, otra opción que se le brinda a la persona que tenga este prurito pues es la fototerapia. Muchas gracias por ver este video. No se olviden que este video es de carácter informativo. Si ustedes tienen este problema, esta afección, acudan a su médico y no hagan lo que hace la mayoría de personas.
donde el médico les ofrece el tratamiento de primera línea y como ven que no les hizo bien, acuden pues a otro médico, piensan que el médico que le dio eso es malo o cualquier cosa que puedan pensar. Y peor aún, otros recurren a la medicina natural, donde son estafados por diferentes curanderos, etc. Lo importante es volver al mismo médico para explicarles que el tratamiento no ha sido efectivo, para así pues buscar más alternativas como algunas que ya les mencioné en este video. Muchas gracias a todos. Si te gustó este video y te fue muy informativo, no te olvides darle un like, compartirlo, suscribirte y así me ayudas a hacer más videos. Hasta pronto.